Pardo Claro, con el patrocinio de Panthers Machinery. Soluciones bajo las mejores prácticas. Hola, bienvenidos una vez más a Pardo Claro. Hoy tengo un súper invitado. Se trata de un paisa de pura cepa, una personalidad en el sector del petróleo. Él es el vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se trata de Juan Fernando Martínez, geólogo, ingeniero geólogo, y nos va a acompañar aquí, en Pardo Claro, donde hacemos charlas así, sin refinar. Ya nos vemos. Bueno, ya estamos de vuelta con el ingeniero Martínez. Muchas gracias por aceptar la invitación. A usted, Orlando, por la invitación. Bueno, cuénteme, paisa de pura cepa. Todos los paisas somos de pura cepa. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué de pura cepa? ¿En dónde creció, ingeniero? Yo soy de Medellín. Sí. Dicen que todos los paisas decimos que somos del Parque Berrío. Pero yo nací en Medellín, pero mis padres son de la provincia de Antioquia. Mi mamá es de Yarumal, Antioquia. Sí. Y mi papá es de Sabana Larga, Antioquia. Es un pueblo que no se conoce mucho, o era de un pueblo que no se conoce mucho, que es cerca de Sopetrán, hacia el occidente. Sí. Entonces, con ellos, pues en mi familia, siempre tuvimos el arraigo paisa de la comida antioqueña, rezar el rosario religiosamente todos los días a las 6 de la tarde. Recuerdo que mi mamá me sacaba de los partidos de fútbol para rezar el rosario. Iba hasta la cancha y me decía con un gesto, me mostraba la camándula y yo tenía que salir del partido para ir a rezar el rosario. Y los 1000 Jesuses, el miércoles de ceniza, en fin. Siempre he sido una persona, o me crié en una familia que tuvo todas las condiciones y todas las paisas, todas las vivencias paisas. Entonces, la música, soy una persona que me crié escuchando música de cuerda. Sí. Las idas a misa, los primeros viernes, la escuela en unos colegios católicos, sí. El respeto por la madre, claro, como figura matriarcal, como la figura que maneja la familia en Antioquia. Y bueno, eso ha sido, así me formé. Así me formé siempre. Los arraigos y las costumbres paisas no se pierden y por eso dicen: somos de pura cepa. Somos de pura cepa, sí, así es. ¿Cómo era ese grupo de amigos del barrio, ingeniero? Bueno, yo agradezco mucho haberme formado en un barrio que era un barrio de obreros y de gente humilde, porque si hay alguna universidad que es valiosa es ese barrio donde uno aprende muchas cosas. Claro. Y con un grupo de amigos que éramos el grupo de universitarios o de gente que estudiaba. Éramos muchos amigos y éramos muchas personas con las cuales compartíamos cosas como el fútbol, fundamentalmente, la música, el ciclismo, entre otros deportes, o el trote, la maratón, hacíamos competencias de maratón. Pero fundamentalmente nosotros éramos divididos en el grupo que trabajaba, que no tenía acceso a la educación, sí, y los que éramos de una forma, se nos veía como unos privilegiados que podíamos ir al liceo. ¿Sí? Yo me formé en entidades públicas. Sí. Yo le debo toda mi formación académica al Estado, porque me formé en liceos nacionales, en el Marco Fidel Suárez, hice mi bachillerato. Y bueno, el grupo de amigos fue un grupo que nos apoyábamos mucho. Hacíamos acampadas, salidas de campo, sí, para ir a pescar unos. A mí la pesquería no me gusta, pero los acompañaba.
y disfrutaba mucho porque pues alrededor de la acampada, de la pesca, de ellos pues otro grupo de amigos jugábamos cartas, jugábamos ajedrez, disfrutábamos de las salidas de campo. Pero esos muchachos que se dividían en los, podemos decir, los buenos y los malos, o los pilos y los no pilos. Los buenos y los menos buenos. Los menos buenos, para no herir susceptibilidades. Esos dos grupos hacían equipos de fútbol y jugaban entre sí, los que estudiaban y los que no. Claro, y creo que eran unos super partidos los que armaban. Desafíos. Desafíos llamaban. Entonces hacíamos unos desafíos y esos desafíos se iban creciendo. Quiero decir, primero hacíamos entre los estudiantes y los no estudiantes y luego de barrio. Hacíamos del barrio de acá, hacíamos una selección de estos dos equipos, hacíamos una selección que desafiaba a los de otros barrios vecinos. Sí. Y entonces así se generaba una dinámica de confrontación muy interesante, que muchas veces terminó en peleas, pero bueno. Claro. Y suele suceder ese tipo de cosas porque los que estudiamos en colegios nacionales en nuestro país, pues sabemos que hay una mezcla de muchos niveles socioculturales y socioeconómicos que se cruzan en estos colegios y de niveles educativos de los padres de esos muchachos que son diferentes, ¿cierto? Claro. Y eso hace que casi sea una bomba, porque eso son muchas ideas volando. ¿Cómo le fue en esos procesos? A mí me fue más o menos bien. Digamos que a mí me fue bien. A mí me fue bien y le voy te voy a decir por qué. Porque de todos esos procesos uno aprende muchas cosas. Y por la forma de ser, porque no es otra situación, no es nada ni académico, sino que eso es genético, yo he sido una persona relativamente tranquila y analítico. No he sido una persona de pronto muy dada a reaccionar primariamente, excepto en el fútbol. Pero digamos, cuando era joven, descartando el fútbol, era una persona que pensaba los procesos y pensaba sobre las situaciones que se nos presentaban. Y cuando había esa diferencia entre estudiantes y no estudiantes, pero al final del día, después de los partidos, asistíamos a un baile cuando existían los bailes en las casas, pues ya eso no se ve. No. Entonces allá nos volvíamos a encontrar todos. Por eso desarrollábamos filiaciones comunes, como la salsa, la música. Entonces yo soy de un barrio donde se oía salsa. Estoy hablando de la década de los 70, donde había un arraigo muy fuerte por el tango, un barrio arrabalero, donde había cabida para lo romántico. Estamos hablando de esa época donde habían los boleros, Felipe Pirela, en fin, Roberto Ledesma, toda esta gente que en algún momento señalaba a unos grupos sociales particulares. No hay que olvidar que en Medellín murió Gardel. Sí, claro. Entonces, allá había Casa Gardeliana y de alguna u otra forma nos sentíamos muy, muy orgullosos de tener esos gustos porque nos sentíamos que estábamos a tono con una época, con una tradición. Sí. Con una tradición. Y bueno, eso... Heredada, además. Heredada, exactamente. Entonces, mi padre los domingos oía tangos. Claro. Decía los tangos, y Gardel murió en Medellín, y la Casa Gardeliana, y el tango es vida, el tango narra toda una cultura, y entonces ahí me germinó una semilla y fue mirar hacia la Argentina. Claro, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero era una época muy romántica, pero como con un dejo de nostalgia, ¿cierto? Había una cosa ahí como extraña, veníamos también de un problema de violencia en el país, que lo cargaron nuestros papás. ¿Cómo era ese tema? Claro, y es que yo soy muy agradecido por haber vivido la época que he vivido. Claro. Porque aunque fui niño en la época de los 60,
pues en la época en los 70, cuando fui universitario, pude ver y vivir todo ese cultivo, cuáles fueron los cambios de la sociedad en los años 60. Que fueron bruscos. Claro, los años 50 y 60 marcaron un punto de inflexión en la humanidad, sí, porque hubo un cambio total, claro, de los comportamientos sociales, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es una década de los años 60 donde se tiene la píldora, claro, están las guerras, no haga el amor, no haga la guerra, haga el amor, está la hierba. Claro. Esa era una época donde la gente, los jóvenes fumaban marihuana, en fin, era una época donde la sociedad decía tenemos que cambiar. Y incluso veníamos de la época de la violencia y mis padres mis abuelos me hablaban de la guerra de los 1000 días. Sí. ¿Sí? Yo tuve un abuelo que estuvo en el bando conservador y otro en el liberal. Entonces ellos, cuando me contaban, estando niño, de la guerra de los 1000 días, me hablaban de lo que era la violencia, de lo que era llevar un trapo rojo en el cuello o en el sombrero, en fin, de los discursos de los sacerdotes en los púlpitos. Pero la década de los 60 en Colombia es una década muy importante porque en la década de los 60 nacen los grupos guerrilleros en Colombia. Que es ahí donde yo hablo de esa nostalgia que le queda al país y que adicionalmente, pues, la generación nuestra puede hablar de eso y ser testigo de esas historias que contaban los abuelos. Pero digamos que esto es la primera parte de la conversación que vamos a tener con el ingeniero Martínez, vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos va a acompañar aquí durante unos segmentos muy amenos. Ya se dieron cuenta, es un paisa que es muy buen conversador. Ya nos vemos aquí, en Pardo Claro, donde hacemos charlas así, sin refinar. Hasta pronto.